Gracias al Señor, hoy estamos juntos para compartir un domingo muy especial, porque hoy quiero hablarles de el poder de la resurrección. Diga conmigo, el Señor me ha dado el poder de la resurrección. Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 11, algo muy particular. De verdad que cuando hablemos de este tema vamos a ver algunas cosas que hace ese poder que Dios nos dio. El día que usted aceptó a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, el día que usted dijo, yo creo que Jesucristo es mi Señor, creo que Él es mi Salvador, ese día algo cambió en el mundo espiritual. La Biblia dice que usted pasó de las tinieblas a la luz. La palabra del Señor dice que usted nació de nuevo. En ese momento algo sucedió, y lo que sucedió es lo que usted va a leer ahora en Romanos capítulo 8, verso 11. Dice la Biblia así: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, y esta es la clave del asunto, si está allí en vos, ¿y cómo yo sé de que el Espíritu de Dios vive en mí? Pues la Biblia dice que yo debo creer. Y para el que cree, todas las cosas le son posibles. La manera clave y la clave de la vida cristiana es creer que el Espíritu del Señor está en mi vida. El día que yo dejo de creer eso, el día que Satanás me convence de que eso ya no es verdad, el día que yo empiezo a pensar de que yo no sé si Dios está conmigo o no está conmigo, ese momento, cuando yo dejo que la duda me invada, es cuando pierdo el poder del Espíritu de resurrección. Cuando yo pierdo lo que dice la palabra de Dios aquí. Me dice luego, que el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos esto claro, porque nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra salud reacciona a lo que tenemos en el corazón. Si el Espíritu de Dios vive en tu vida, entonces usted no tiene que temer. Si el Espíritu del Señor está con usted, entonces ¿por qué tener temor de lo que va a venir? Si yo sé que Dios está conmigo. Ahora, de hecho, la Biblia dice de que ese Espíritu que actuó en Cristo, el que lo levantó de los muertos, vive en mí. El Espíritu Santo es quien levantó a Jesús de los muertos. El Espíritu Santo es el que hizo algo que nadie esperaba que sucediera. El día que Jesús murió y caminó hacia las oscuridades del infierno, porque de hecho la Biblia cuenta de que ningún santo debía morir en la cruz, pero resulta ser de que Cristo fue crucificado no como santo, sino cargando tus pecados y mis pecados, y en la cruz del Calvario Él le entregó su vida por ti. Jesús hubiera podido salirse del asunto, pero no, Él se quedó. Jesús hubiera podido bajarse de la cruz, pero no lo hizo, sino que caminó hacia la profundidad del infierno para rescatar de allí las llaves de la muerte y darnos a nosotros las llaves de la vida. Y eso sucedió de tal manera que cuando Él iba hacia allá, yo creo que los demonios y todos los seres de allí del infierno decían, bueno, todo viene saliendo bien, murió y viene hacia aquí. Y algunos de ellos lo habrán visto pasar hacia las profundidades del infierno celebrando, diciendo, wow, ahora no va a poder salir de aquí. Ahora sí que lo atrapamos, ahora sí que murió y lo tenemos aquí abajo. El tema es que cuando Jesús llegó allá abajo, el Espíritu Santo se encendió en él y la gracia de Dios tomó las llaves de la muerte, las llaves del infierno y lo ascendió de nuevo, y al tercer día Jesucristo resucitaba para gloria de Dios Padre. Aleluya. Nada pudo detener a Cristo en el infierno, nada pudo detenerlo en la muerte, nada pudo cerrar las puertas del infierno. Así que no importa cuán caído vos estés, cuán abajo sientas que está tu vida, cuán difícil haya sido la situación, cuán profundo hayas caído, el poder que levantó a Cristo de los muertos es el que puede actuar en tu vida hoy. Ese mismo poder que levantó a Jesús puede levantarte a vos. De hecho, la Biblia dice que eso es así, que el espíritu de aquel que es Cristo Jesús, que lo levantó de los muertos, pues es el que también vivificará tu vida. Ahora, usted dirá,
pastor, de verdad que yo no siento eso. Y ese es el tema. A veces debiéramos de sentirnos poderosos, debiéramos de sentirnos confiados, debiéramos de sentirnos tranquilos. Deberíamos, y porque la Biblia lo dice, saber que aún un diagnóstico negativo, aún cuando te digan, mira, tenés una enfermedad muy grave, vos deberías saber que el Espíritu que levantó a Cristo también te puede sanar a vos. No tendrías por qué tener temor. Déjeme decirle, si usted está pasando un proceso de enfermedad, Dios todavía puede sanarlo. Si a usted lo despidieron de su trabajo, quédese tranquilo, Dios tiene uno mejor para usted. Si usted está pasando por un momento de dificultad, no se preocupe, Dios tiene una solución sobrenatural para el asunto. Y usted debiera de saber que aun cuando su problema sea tan grave como el de Jesucristo, el Señor también lo va a levantar desde ahí. Porque el tamaño del problema no es el asunto, es la gracia y el poder de Dios que actúa en tu vida. En tu vida tiene que actuar, sin lugar a dudas, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Ahora, dice la palabra del Señor que, y cuenta una historia muy importante de un hombre llamado Eliseo. Resulta ser de que en un momento dado los ejércitos de Siria estaban planeando un ataque. Y cada vez que ellos armaban el ataque, los israelitas se anticipaban y llegaban al punto antes. Y ya el general sirio estaba molesto porque le habían descubierto varias conversaciones que él había tenido con sus capitanes. Así que llamó a todos los líderes y les dijo: señores, uno de ustedes nos está delatando con Israel. Uno de ustedes es un espía. Y uno de los capitanes le dijo: general, no somos ninguno de nosotros. El problema es que en Israel hay un profeta que lo que hablamos nosotros aquí en privado, él se lo cuenta al rey, se lo dice a los israelitas en público. Y el general dijo: no puede ser, tenemos que destruir a ese hombre. Y cualquiera hubiera dicho: bueno, va a ir con un pelotón de hombres, 6 máximo, si es un solo hombre y un profeta, que no era ni siquiera un militar, era un civil. Pero el rey de Siria dijo: no, voy a llevar el ejército completo, el ejército entero para un hombre. Cuando el siervo del profeta vio que un ejército estaba rodeando el sitio donde ellos estaban, lo llamó al profeta, le dijo: escúchame, tenemos muchos problemas. Hay como 100,000 personas que nos están amenazando. No tenemos manera de escapar. Y Eliseo le dijo esa frase que todos conocemos. Eliseo le dijo: tranquilo, muchacho, venga, yo voy a orar por usted. Y dijo: Dios, abra los ojos espirituales de este hombre. Entonces le dijo: ahora mira bien. Y cuando este hombre vio, dijo: wow, ahora sí entiendo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Lo que estaba viendo ese hombre eran los ángeles de Dios que estaban protegiendo la vida del profeta. No estaba viendo la cantidad o el ejército enorme, sino que lo que estaba viendo era la protección sobrenatural de Dios. Déjeme decirle, si usted entendiera en el mundo espiritual cuál es el poder que deposita Dios en su vida, se limitaría literalmente a despreocuparse de lo mal que le puede ir, de la maldición que alguien le pueda dar. Porque, ¿sabe una cosa? La bendición tapa la maldición. La bendición rompe todo yugo de maldición. La palabra de sanidad o de salud destruye la enfermedad. La palabra de vida vence a la muerte. Y no importa que tan grave sea, siempre la vida continuará y seguirá adelante, porque Dios es vida. Ahora quiero que lo entienda esto, porque el profeta hizo eso. Aquel muchacho salió y vio al ejército y vio a los ángeles rodeándolo. Y literalmente el profeta tuvo una enorme victoria en ese momento y esa gente se tuvo que volver. Sin embargo, hay algo muy importante en la historia. Ya voy a volver de nuevo a Eliseo, pero lo que quiero que le quede claro en este minuto es: Dios actúa de manera sobrenatural en el espíritu. Hace tiempo atrás vino una persona y estuvo aquí con nosotros en la iglesia. Él
lo invitamos a predicar. Él había sido una persona que había trabajado mucho en el ocultismo. Yo recuerdo que luego estuvimos en la oficina y yo le preguntaba sobre esto y él me dijo algo muy curioso. Me dijo, en una oportunidad, yo cuando me convierto al Señor es porque de verdad que me asustó algo. Él me contó de que solía hacer viajes astrales, es decir, como que salía de su cuerpo e iba a una casa, ¿sí? Casi como de manera espiritual, y maldecía esa casa. Pero un día, cuando él va a una casa para maldecir a la persona que estaba allí, se encuentra con que no podía entrar a la casa. Curiosamente, había allí 2 jóvenes cristianos predicando la palabra de Dios. Entonces él, cuando intentó maldecir, no podía hacerlo porque estaban ellos ahí. La persona a la que iba a maldecir no tenía problema, o sea, él lo podía hacer, pero mientras estuvieran esos jóvenes ahí, tenía que esperar que se fueran. Cuando él regresa, él entiende algo y dice que en ese momento él empezó a pensar, ¿cómo es posible que 2 personas que no sabían lo que él estaba haciendo, que por el solo hecho de estar presente impidieran que él se acercara? Y la verdad es que a partir de ese minuto él empezó a darse cuenta de un detalle. ¿Quiénes eran esas personas? Y él empezó a buscar esas personas. Y con el correr del tiempo se dio cuenta que no eran todos los cristianos, que no eran cualquier persona, sino aquellas personas que habían creído en Jesucristo con todo su corazón, porque en ellos actúa el poder de la resurrección. El poder de la resurrección hace que vos brilles en medio de la oscuridad. El poder de la resurrección hace que Satanás huya de tu vida. El poder de la resurrección hace que no estés solo, sino que a tu alrededor estén los ángeles de Dios. El poder de la resurrección hace que vos estés protegido día y noche. Hace que sean más los que están a favor tuyo que los que están en contra. El poder de la resurrección en tu vida hace que tus enemigos que venían para un camino por ti huyan por 7. El poder de la resurrección hace que vos estés venciendo a cada minuto las huestes de maldad del enemigo. El poder de la resurrección hace que tu cuerpo físico cobre vida otra vez en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ese poder? Dale un aplauso a Jesús y decirle, Señor, yo quiero recibir eso. Ahora, ¿por qué lo digo? Usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esto? Pues se lo voy a decir. No con todas las personas, pero un día Eliseo murió. Ese profeta, como todos los profetas, excepto uno, que ya le voy a contar una historia interesante de Jesús, murió. Y lo sepultaron. El tema es que en él actuó el poder de la resurrección. Cuenta la historia que años después había una guerra en Israel y justo fue una batalla. Usted vio que la batalla no respeta lugar y los soldados iban corriendo por un cementerio y un soldado israelita iba corriendo por el cementerio cuando una flecha lo alcanza y él cae. Y cuando cae con tanta fuerza que quiebra la tapa o lo que sostenía eso y llega a tocar los huesos del muerto que estaba allí. El tema es que cuando tocó los huesos, eran los huesos de Eliseo, de aquel hombre que había visto y que le había hecho ver a su siervo la cantidad de gente que los rodeaba. Cuando cae y toca los huesos, cuenta la historia que en el acto ese hombre se levantó y resucitó. ¿Oyó lo que dije? Se levantó y resucitó. ¿Cómo es posible que un soldado muerto resucite? Es que
y por tocar los huesos. Es que el poder de la resurrección que actúa en tu vida y que actúa en mi vida, no hay que sentirlo, no es si vos te sentís o no poderoso, no es si vos te sentís bien o mal. Vos no podés vivir por lo que sentís, porque a veces te vas a sentir pésimo, a veces te vas a sentir desesperado, a veces te vas a sentir angustiado y rodeado, pero a pesar de que te sientas así, y a pesar de que pareciera que estás muerto, y a pesar de que pasen los años y pareciera que te sepultaron y estás en la tumba, lo mismo, el poder de la resurrección actúa en tu vida, y quien te toque resucita para la gloria de Dios. Aleluya. Como pasó con Eliseo, el poder de la resurrección, amado, no es algo que usted tenga que sentirlo. Pero es que yo no me siento bien. ¿Y cuál es el problema? Si el poder de hecho la Biblia lo dice allí, lo estás leyendo. Si el espíritu de aquel que levantó a Cristo entre los muertos vive en vos, hasta tu cuerpo va a cobrar vida. Hace 2 o 3 días, una persona me escribe un mensaje, me dice: pastor, eran las 12 de la noche en casa, yo estaba sola, y sucedió que me desvanecí. Me hubiera podido caer contra el lavatorio, contra algún artefacto, me hubiera golpeado la cabeza, y recién hasta el otro día alguien se hubiera dado cuenta. Hubiera muerto allí, literalmente hubiera muerto allí. Cuando me desperté, me sentí toda mojada, no sabía qué había pasado, solo conseguí un teléfono y vino la emergencia. Cuando llegaron a atenderla, los médicos y la gente se asustó mucho al verla, porque de verdad había estado a centímetros de la muerte. ¿Qué la despertó? Yo sé quién o qué hizo que se desvaneciera. Los médicos le dijeron que, pero yo no me pregunté qué le pasó. Yo lo que me pregunté es quién la despertó, porque nadie iba a venir a despertarle, porque era tarde en la noche, porque estaba sola. Y yo creo, sinceramente lo creo, que el que la despertó no es nada más ni nada menos que el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos. Hoy está aquí y me da gusto verte, Liz. ¿Sí? Si levantas la mano para que sepan que fuiste vos, nada más, mira ya. A ella le pasó eso. No le estoy contando una historia de otro lado, le estoy contando de que el Cristo que resucita, que levanta, que nos sostiene, que nos auxilia en el momento que estamos solos, que nadie está con nosotros, está hoy aquí con usted. Amén. Así que me encantaría que le des un aplauso enorme a Jesús. Ese es el espíritu del que estoy hablando. Ese es el espíritu del que estoy diciendo. No es una historia. No es nada más algo bonito que le pasó hace tiempo a un profeta. Es algo que sucede hoy. Y yo quiero que vos sepas que esto sucede en tu vida. No importa te sientas o no. No importa cómo vos veas tu vida. Lo que importa es cómo Dios ve tu vida y cómo Satanás ve tu vida. Satanás la ve brillando, no porque vos seas brillante, sino porque Cristo está en tu vida. Satanás ve que sos un faro en medio de las tinieblas, y lo que pasa es que mientras tanto nosotros seguimos pensando que Dios no está con nosotros, que las cosas nos salen mal, que hay cosas que no llegamos, que la oración todavía Dios no me la responde. Yo quiero decirte, si todavía la solución no llegó, no te desesperes, porque Cristo viene en camino y nunca llega tarde. Algunos habrán creído o dirán: pastor, bueno, pero yo preferiría no pasar los problemas. Dios nunca te prometió que no ibas a tener problemas. Dios te prometió que te iba a levantar de los problemas. Dios nunca te dijo nada te va a pasar. Dios lo que te dijo es: cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Cuando vengas por el fuego, yo te voy a acompañar. Cuando las cosas estén difíciles, ahí voy a estar yo a tu lado. Hace tiempo atrás les hablé claramente. Un día
Yo me preguntaba dónde estaba Dios frente a una situación. Me ha tocado vivir situaciones difíciles, algunas de ellas muy difíciles. Con la salud, aún con la muerte, me ha tocado vivir situaciones difíciles. Y en una de ellas, yo estaba tan angustiado que me preguntaba dónde estaba Dios. Tal vez alguna vez te lo preguntaste. ¿Dónde está Dios cuando me hicieron esa injusticia? ¿Dónde estaba Dios cuando falleció la persona que amé? ¿Dónde está Dios cuando me dejaron solo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando alguien me hiere? ¿Dónde está Dios? Cuando un ejército me rodea, ¿dónde está Dios? Y yo quiero decirte, Dios está, pero Dios está a tu lado. Y cuando te arrodillas a llorar, Dios está a tu lado. Y cuando vos lloras, Él llora ahí contigo. Pero no por la angustia tuya, sino para que creas que Él te va a levantar aún de entre los muertos si fuera necesario. Porque la Biblia dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Así que Dios está allí. El tema es, ¿puedo yo creer eso? Porque evidentemente necesitamos tener esa dosis de fe que hace que yo pueda creer en que el Espíritu de resurrección actúa en mi vida, que el poder de la resurrección está en mi vida. ¿Por qué yo tengo que creerlo? Usted se preguntará. ¿O cómo? Bueno, tengo evidencias ahora, sé que un profeta le pasó, sé que le sucedió a alguien aquí en la iglesia, pero ¿cómo es que pasa esto? Bueno, la verdad es que hay gente que ha resucitado también. Sí, hay otros que resucitaron. De hecho, el soldado que le acabo de contar resucitó. Pues entonces, la resurrección es algo que puede pasar, sí, claro. Pero ¿y por qué me puede pasar a mí? Yo le voy a contar por qué. Porque todos los grandes murieron y su tumba está allí y sus restos en la tierra. Pero Jesús resucitó. Y la diferencia es que resucitó para no volver a morir. Los demás resucitaron y volvieron a morir. Pero Jesús no. Hay una tradición muy antigua en el pueblo judío. Ellos, cuando van a la casa de alguien y los invitan a cenar, hacen un gesto para mostrar que les fue una cena agradable, o otro para mostrar que no fue tan agradable. Resulta ser que cuando Jesús resucita, todos corren hacia la tumba, pero el que llega primero es Pedro. Él corrió más rápido que todos. Las mujeres dijeron, vimos al maestro, pero ni siquiera entraron a la tumba y ya se fueron corriendo a avisar a los discípulos. Pedro salió corriendo más rápido que el resto y llegó primero a la tumba y algo curioso vio. Dice la Biblia que él vio algo muy extraño. Jesús había tomado el sudario que cubría. De hecho, hoy lo conocemos como el Santo Sudario. Y dice que el sudario que Jesús tomó tuvo la precaución, una vez que resucitó, de doblarlo y dejarlo exactamente dobladito como debía, muy prolijamente. Aparte de todos los lienzos, los dejó al lado de la tumba, lo dejó al lado del lugar donde él había fallecido, exactamente allí arriba. Bueno, cuenta la costumbre y conocida, ese era un mensaje para todo el pueblo hebreo. Porque la costumbre cuenta que cuando yo voy a la casa de alguien y de alguna manera me invitan a cenar y yo pasé una buena velada, lo que hago es arrugo la servilleta.
y la dejo sobre la silla. Pero, si yo no me sentí bien, si por alguna extraña razón los dueños de la casa o la comida no me agradó muy bien, mucho, lo que hago es doblo la servilleta perfectamente y la dejo sobre la mesa. Jesús le estaba diciendo a los judíos: señores, yo morí, pero ¿saben una cosa? Nunca más me voy a volver a sentar en esta mesa. Dejo la servilleta bien dobladita, no volveré por aquí. Jesús venció a la muerte y dejó el mensaje claro: no voy a volver a morir. A diferencia de todos los que resucitaron, Cristo jamás volvió a la tumba. Él ascendió al cielo y 1000 ojos lo vieron en el momento que ascendió al cielo. ¿Sabe usted? Usted no cree en una casualidad, no cree en la historia de la resurrección, no cree en un profeta que hizo un milagro, no cree en Dios que levantó a una persona aquí en la iglesia. Usted cree en que Cristo jamás, jamás, jamás volverá a la tumba, porque Él está a la diestra del Padre e intercede por vos, y hoy está clamando por vos diciendo: Señor, que el poder que me levantó a mí de la tumba actúe y viva en ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo quiero que usted le dé un aplauso enorme a Jesús y le diga: Señor, gracias. Jesús nunca más iba a volver a morir. Jamás volvería a esa tumba. Jamás volvería a enfrentar a la muerte, porque Él ganó la batalla. ¿Sabe? Cuando usted lee las armas del Espíritu y habla de la coraza de la fe, la espada del Espíritu, el apresto del Evangelio de la paz en los pies, y cuando repasa la lista de las armas, curiosamente, todas esas armas son armas para atacar de frente. No hay nada para la espalda. Y la verdad es que no necesitas algo para la espalda, porque quien cubre tu espalda no es nada más ni nada menos que el creador del universo. Dios espera siempre que te levantes, que no te preocupes por lo que pasó, sino que tomes acción, una acción de fe, y digas: yo sé que detrás mío viene el Señor. Yo sé que Él me defiende como un poderoso gigante. El espíritu de la resurrección es lo que tiene que actuar en tu vida. ¿Sabes? A veces nos sentimos o nos damos cuenta que no sentimos nada. Los jóvenes a veces dicen: pero yo ya no siento lo que antes. Quiero decirte, no hay que sentirlo, hay que creerlo. Uno no se hace fuerte cuando se siente bien. Uno se hace fuerte cuando, aún sintiéndose mal, cree. Uno no se hace fuerte en los momentos en los que todo te va bien. Uno se hace fuerte cuando las cosas están mal y podés creerle a Dios. Uno no se hace fuerte en los momentos de gloria. Uno se hace fuerte en los momentos difíciles. Dice la Biblia que Jesús vino del cielo, sirvió, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, y fue llevado hasta lo profundo del infierno. Yo le contaba recién, probablemente algunos demonios iban celebrando mientras lo llevaban a las profundidades. Pero allí en la profundidad del infierno. Porque déjeme decirle, el día que Jesús murió, hasta el sol se apagó. Las nubes cubrieron la tierra para que el sol no la iluminara. El día que Jesús murió, la tierra tembló. El día que Jesús murió, la estructura religiosa se sacudió. El velo del templo
Se rasgó en dos, no para que Dios saliera, sino para que vos y yo pudiéramos entrar. El día que Jesús murió, la creación entera estaba atenta. Pero en el día más oscuro de la creación, en el día más caótico de la creación, el Espíritu de Dios se encendió en Jesús. Déjame decirte, en el día más oscuro de tu vida, en el día más difícil de tu vida, no lo dudes, no lo pienses. El Espíritu de Dios se va a encender en vos. No importa si lo sentís o no lo sentís. No importa si lo estás necesitando o lo que esté pasando por tu mente. El día que aceptaste a Cristo Jesús, el Espíritu de Él, el Espíritu que lo levantó, el Espíritu de la resurrección entró en tu vida. Y aunque vos no lo veas, aunque vos no lo sepas, en el mundo espiritual tu vida brilla. Y aún los brujos saben que tu vida brilla. Hace tiempo, un hombre caminaba por un sendero en Alaska. Él venía con su caballo detrás, porque era muy angosto, era muy estrecho el lugar por donde tenía que pasar, había un risco. Y de repente el animal se detuvo, él se sorprendió porque él lo iba trayendo. El animal presintió el peligro y lo frenó. Así que él avanzó un poco más allá y lo que vio fue una enorme serpiente enroscada. Curiosamente, como para meterse debajo de una piedra plana, tenía su cabeza como para meterse allí, y él no entendía qué hacía ese animal tan grande en medio del camino. Así que decidió buscar una piedra, pero no veía la cabeza, porque la cabeza de la serpiente parecía estar debajo justamente de esa piedra. Entonces él dijo, bueno, voy a buscar una piedra muy pesada y la voy a tirar sobre esa piedra para que la piedra donde está aplaste a la otra y mate a la serpiente. Lo curioso es que él toma una piedra muy pesada con miedo y la tira, pero la serpiente ni se mueve. Y cuando se acerca se da cuenta que la serpiente ya estaba muerta. Alguien había pasado antes por ese camino. Y la piedra plana era el arma con la que había matado a la serpiente. Yo quiero decirte algo hoy. Alguien ya caminó por tu camino. Y alguien ya derrotó a tu enemigo. No tienes por qué tener miedo. Cristo en la cruz del Calvario derrotó a Satanás, porque Él resucitó y no va a morir jamás. No tenés que tener miedo ni siquiera a la misma muerte, porque el día que mueras, el Señor mismo te va a recibir en gloria. No tenés por qué tener miedo ni siquiera a lo que va a suceder, porque ese día será el día de la muerte de esta vida, pero el día del nacimiento a la vida eterna que Dios te prometió. Ese día habrás sabido que aquella serpiente siempre estuvo muerta y que no tenías por qué vivir una vida de temores, porque Cristo ya la había vencido en la cruz del Calvario por ti. Él ya caminó por donde vos estás caminando hoy. Él ya pasó por el problema que vos tenés hoy. Él ya venció esa circunstancia y Él te garantiza que también derrotó a tus enemigos. Quiero que por un momento ponga su mano en el corazón, solo un segundo.
Si usted nunca hizo esta oración, quiero que la haga conmigo. Quiero que le diga al Señor: yo hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Si usted ya ha recibido a Jesús, quiero que le diga al Señor: gracias porque tu Espíritu Santo vive en mí. Si hoy está por primera vez con su mano en el corazón, dígale al Señor estas palabras: Padre, yo hoy recibo a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Que a partir de hoy el Espíritu de la resurrección actúe en mi vida, Señor. Que así como lo levantó a Cristo de los muertos, levante mi vida y vivifique mi espíritu, mi ser y mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta sencilla oración, yo creo y declaro que el Espíritu Santo llenó su vida y que el poder de la resurrección actúe en usted. Porque la Biblia dice que para el que cree, las cosas son posibles. Amén. Así que le damos la bienvenida y le pedimos que por favor usted aprenda la palabra de Dios. Dedíquese a leer la Biblia cada día. Dele un tiempo a Dios en su vida y el Señor lo va a llevar a lugares que nunca se imaginó y le va a bendecir de maneras que usted jamás pensó. Así que crea en mi Cristo, créale a Él, porque ni la muerte lo pudo detener. Nada lo va a detener a usted de conseguir la victoria en Cristo Jesús.